Encerrada como una fiera, la viuda gigante aguantaba las miradas de miedo y las piedras que le lanzaban en su jaula, hasta que un apache solitario la vio llorar en silencio. Con sus ahorros la compró y le preguntó: ¿Te casas conmigo? Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento del desierto de Sonora soplaba entre los maderos viejos del circo, llevando consigo el olor a sudor y polvo que se había vuelto tan familiar como la respiración. María Xochitl despertó como cada mañana desde hacía 3 años, con los hombros doliéndole contra el techo bajo de su prisión. Sus 2,5 metros de altura la obligaban a dormir encogida, con las rodillas casi tocando el pecho y los brazos cruzados sobre el cuerpo como si fuera un cadáver. El colchón de paja crujía bajo su peso cada vez que intentaba moverse. Había aprendido a permanecer inmóvil durante horas, mirando las tablas podridas del techo mientras escuchaba los sonidos del circo despertar. Primero, los caballos relinchando, después las voces de los trabajadores, y finalmente, la risa cruel de don Teodoro contando las monedas de la noche anterior. «¡La giganta maldita!», gritaba el hombre bajo desde el centro de la carpa. «Vengan a ver a la mujer que mató a su propio hombre con sus manos diabólicas». María cerró los ojos y apretó los puños. 3 años escuchando esas palabras, y aún le dolían como la primera vez. Santiago no había sido su hombre, apenas había sido un tratador de animales que la veía como una aberración útil, alguien que podía cargar fardos pesados y trabajar sin descanso. Pero cuando levantó la mano contra ella esa noche, cuando el alcohol lo volvió más violento de lo habitual, María solo se defendió. Un empujón, solo eso. Pero su fuerza era la de 3 hombres, y Santiago cayó mal. El recuerdo se desvanecía siempre en el mismo punto, el sonido seco, como una rama al quebrarse. 4 reales para ver el espectáculo más aterrador del mundo. Las voces de los curiosos se acercaban. María se sentó lentamente en el colchón, sintiendo cómo sus vértebras protestaban por la posición incómoda de toda la noche. Sus manos enormes temblaron mientras se pasaba los dedos por el cabello negro, intentando peinarse con un poco de dignidad antes de que comenzara el espectáculo. La primera piedra llegó a las 10 de la mañana. Golpeó contra los barrotes de hierro con un ruido metálico que resonó en el pecho de María. Después vinieron más, acompañadas de risas y comentarios. «Miren el tamaño de esa cosa. Es mujer de verdad. Dicen que puede partir a un hombre por la mitad». María mantuvo la cabeza baja, las manos cruzadas sobre el regazo. Durante 3 años había aprendido que cualquier reacción solo los emocionaba más. Si lloraba, se reían. Si se enojaba, gritaban. Si los miraba directamente, algunos retrocedían asustados, pero otros se volvían más crueles. El silencio era su única protección. Ahora, señoras y señores, la voz de don Teodoro subió de tono. «Observen cómo esta criatura intenta parecer humana». El hombre bajo se acercó a la jaula con una vara larga. La usaba para empujar comida hacia María, para señalarla como si fuera un animal de zoológico. Hoy la usó para golpear los barrotes cerca de su cara. «Levántate, muéstrale a la gente lo grande que eres». María alzó la vista por un momento. Sus ojos se encontraron con los de una niña pequeña que la miraba desde los brazos de su madre. La niña no tenía miedo, solo curiosidad. Por un instante, María sintió algo parecido a la esperanza. Pero la madre se dio cuenta de la mirada y apartó a la niña, susurrando algo sobre monstruos y maldiciones. El espectáculo duró 2 horas. Cuando la multitud se dispersó, María se quedó sola con el eco de sus voces burlándose. Don Teodoro se acercó, contando las monedas con dedos gordos adornados de anillos baratos.
Buen día hoy, murmuró. La gente siempre paga por ver rarezas como tú. Se alejó sin más palabras, dejando a María con su ración diaria. Un pedazo de pan duro, agua en un cuenco despostillado y un plato de frijoles fríos. Comió lentamente, saboreando cada bocado no por placer, sino porque era lo único que podía controlar en su día. El momento de la comida le pertenecía a ella sola. Mientras masticaba, recordó las palabras de su madre, dichas hacía tanto tiempo que parecían de otra vida. «Mija, Dios te hizo diferente por una razón. Algún día entenderás para qué». Pero su madre había muerto sin explicárselo, y su familia la había echado de casa cuando tenía 14 años, asustados por su crecimiento desmesurado, y cada trabajo que había intentado terminaba igual, con miradas de miedo, susurros y finalmente despido. Solo Santiago la había aceptado y él también la había lastimado. «¿Para qué?», susurró María al aire vacío. «¿Para qué me hiciste así?». El viento sopló más fuerte, haciendo gemir la madera vieja del circo. Sonaba casi como una respuesta, pero María ya no creía en respuestas. En las colinas que rodeaban el poblado de San Teodoro de la Frontera, Tonatiuh observaba el humo que se alzaba desde las chimeneas del asentamiento. Sus 51 años pesaban en sus hombros como una manta de lana mojada, no por cansancio físico, sino por el cansancio del alma que viene después de perder todo lo que se ama. El guerrero apache había construido su rancho en un lugar donde podía ver el pueblo sin ser visto. Necesitaba saber lo que pasaba en el mundo de los blancos, pero no deseaba formar parte de él. Durante 10 años había vivido así, en la frontera entre dos mundos que no lo querían completamente en ninguno. Sus manos, curtidas por el trabajo y marcadas por cicatrices de batallas pasadas, acariciaron el mango de su cuchillo mientras observaba la caravana que se acercaba por el camino principal. Era un circo ambulante, a juzgar por los colores chillones de las carretas y los sonidos extraños que llevaba el viento. Tonatiuh recordó a su esposa Itzel cuando vio los colores. Ella había amado los colores brillantes, rojos como la sangre del atardecer, azules como el cielo después de la tormenta, amarillos como el maíz maduro. Había tejido mantas con esos colores, mantas que él había quemado la noche después de enterrarla, porque el dolor de verlas era más de lo que podía soportar. El circo instaló sus carpas en la plaza del pueblo, y durante los siguientes 3 días, Tonatiuh escuchó el ruido de la multitud, los gritos de asombro y las risas. No bajó al pueblo. Rara vez bajaba, solo cuando necesitaba provisiones que no podía conseguir de otro modo. Pero al 4.º día, algo cambió. El viento trajo un sonido diferente. No era risa ni asombro. Era algo más profundo, más doloroso. Era el sonido de alguien sufriendo en silencio, un gemido tan bajo que solo alguien acostumbrado a escuchar los susurros del desierto podía percibirlo. Tonatiuh bajó de su caballo y se acercó a pie al pueblo, moviéndose con la silenciosa precisión que había aprendido en décadas de guerra. Se ocultó entre las sombras de los edificios, acercándose al circo como si fuera territorio enemigo. Lo que vio le quitó el aliento. En el centro de la carpa principal había una jaula, y dentro de la jaula, encogida como un animal herido, estaba la mujer más grande que había visto en su vida. Pero no fue su tamaño lo que lo impactó. Fue la manera en que mantenía los hombros, la forma en que miraba al suelo, la quietud desesperada de alguien que ha aprendido que cualquier movimiento trae dolor. Tonatiuh conocía esa postura. La había visto en prisioneros de guerra. La había sentido en su propio cuerpo durante los meses después de la muerte de Itzel. «¡Vengan a ver a la giganta maldita!», gritaba un hombre bajo con anillos brillantes. «¡La mujer que mató a su propio marido!». La multitud se reía y señalaba. Algunos tiraban pedazos de comida.
Un niño lanzó una piedra pequeña que rebotó contra los barrotes cerca de la cara de la mujer. Ella no se movió, no lloró, no protestó, solo se encogió un poco más. Tonatiuh sintió una furia que no había experimentado en años. No era la furia caliente de la batalla, sino algo más frío y más peligroso. Era la furia de un hombre que reconoce una injusticia tan profunda que clama venganza. Pero también reconoció algo más en la mujer gigante. En la manera en que sostenía las manos, en la curva protectora de sus hombros, en la dignidad silenciosa de su sufrimiento. Reconoció a alguien como él, alguien que había perdido todo, alguien que había sido juzgado por cosas fuera de su control, alguien que había aprendido a soportar el dolor sin hacer ruido. Se quedó observando hasta que la multitud se dispersó y el hombre de los anillos guardó las monedas. Vio cómo le daban a la mujer su comida como si fuera un animal. Vio cómo comía con cuidado, como si cada bocado fuera sagrado. Vio cómo se acurrucaba en el pequeño colchón de paja, intentando encontrar una posición que no lastimara su cuerpo demasiado grande para el espacio. Tonatiuh regresó a su rancho esa noche, pero no durmió. Cuando era joven, los ancianos de su tribu le habían enseñado que a veces los espíritus ponen a ciertas personas en nuestro camino por una razón, no para nuestro beneficio, sino para el de ellos. Le habían enseñado que el verdadero valor de un guerrero no se medía por cuántos enemigos podía matar, sino por cuántas almas perdidas podía ayudar a encontrar su camino. Durante 10 años había olvidado esas enseñanzas, perdido en su propio dolor. Pero esa noche, mirando las estrellas desde el patio de su rancho, Tonatiuh recordó quién había sido antes de convertirse en un hombre quebrado. Recordó que había sido un guerrero, sí, pero también un protector. Un hombre que no podía ver sufrir a los inocentes sin hacer algo al respecto. Al amanecer, bajó de las colinas llevando una bolsa de cuero llena de monedas de plata. Había ahorrado durante años, vendiendo pieles y trabajos ocasionales a comerciantes que pasaban por su territorio. Nunca había sabido para qué guardaba ese dinero. Ahora lo sabía. Don Teodoro estaba contando las ganancias de la noche anterior cuando vio al hombre acercarse. Era alto, de piel bronceada, con el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro derecho. Vestía con sencillez, camisa de algodón, pantalones de cuero, botas gastadas por el uso. Pero había algo en su manera de caminar que hizo que don Teodoro sintiera un escalofrío. El hombre se movía como un depredador. Cada paso era calculado, silencioso, lleno de propósito. Sus ojos, negros como la obsidiana, no miraban alrededor con curiosidad como los de los otros visitantes. Miraban directamente a don Teodoro, y en esa mirada había una intensidad que hacía que el dueño del circo se sintiera como si estuviera siendo evaluado por algo muy peligroso. «Buenos días», dijo el hombre cuando se detuvo frente a don Teodoro. Su español era perfecto, pero había algo en su acento que sugería que no era su primera lengua. «Buenos días, amigo», respondió don Teodoro, forzando una sonrisa. «¿Viene a ver el espectáculo? La giganta es verdaderamente impresionante». «Vengo a hablar de negocios». Las palabras fueron dichas con tanta calma que por un momento don Teodoro no entendió. Cuando lo hizo, soltó una risa nerviosa. «¿Negocios? ¿Qué clase de negocios?» El hombre sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la puso sobre la mesa donde don Teodoro contaba las monedas. El sonido fue inconfundible. «Plata, mucha plata. Quiero comprar a la mujer». Don Teodoro parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. «¿Comprar, señor? No entiendo. La mujer no está en venta, es mi atracción principal, Todo tiene precio». La voz del hombre no había cambiado de tono, pero había algo final en esas palabras. Don Teodoro abrió la bolsa de cuero y sus ojos se agrandaron. Había más plata de la que había visto junta en años. «¿Cuánto hay aquí?» «300 pesos».
Don Teodoro calculó rápidamente. 300 pesos era más de lo que María le había generado en 6 meses. Era suficiente dinero para comprar una nueva atracción, tal vez 2. Sus dedos tocaron las monedas frías. ¿Por qué la quiere? ¿Qué piensa hacer con ella? Por primera vez, algo parecido a la emoción cruzó el rostro del extraño. Liberarla. ¿Liberarla? Don Teodoro soltó otra risa nerviosa. Señor, esa mujer es una asesina. Mató a su propio marido. Es peligrosa. No puede simplemente... ¿Usted estuvo ahí? ¿Vio lo que pasó? La pregunta cortó la risa de don Teodoro. No, pero todo el mundo sabe. Todo el mundo dice muchas cosas. Pocos saben la verdad. Don Teodoro miró la plata. Después miró hacia la carpa donde María esperaba el siguiente espectáculo. Había pagado 50 pesos por ella 3 años atrás, cuando Santiago murió y nadie más sabía qué hacer con una mujer tan grande y supuestamente peligrosa. Había sido una inversión rentable. Pero 300 pesos, era 300 pesos. ¿Cómo sé que no me va a causar problemas después? Si la libera y ella hace algo, no volverá a verla, dijo el hombre. Le doy mi palabra. Había algo en la forma en que lo dijo que convenció a don Teodoro de que era verdad. Este no era un hombre que hiciera promesas vacías. Está bien, dijo finalmente, pero quiero que se la lleve ahora mismo. No quiero que esté aquí cuando llegue la gente para el espectáculo de la noche. El hombre asintió y se dirigió hacia la carpa. Don Teodoro lo siguió, aún no muy seguro de lo que estaba haciendo, pero consolándose con el peso de la bolsa de plata en sus manos. María estaba sentada en el rincón de su jaula, como siempre. Al ver acercarse a los 2 hombres, se tensó. Los visitantes fuera de horario generalmente significaban problemas. María, dijo don Teodoro, su voz más amable de lo que había sido en 3 años, este señor quiere llevarte. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los del hombre alto, y algo pasó entre ellos. No fue reconocimiento, porque no se conocían. Fue algo más profundo, como si 2 almas heridas se hubieran reconocido mutuamente. ¿Llevarme a dónde?, preguntó María. Su voz era ronca por falta de uso. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía era para responder preguntas directas con la menor cantidad de palabras posible. «Lejos de aquí», respondió el hombre, «a un lugar donde puedas estar en paz». María lo estudió durante un largo momento. Había aprendido a leer a las personas, a detectar mentiras, a protegerse de promesas falsas. Pero en los ojos de este hombre no vio mentira, no vio piedad tampoco, lo cual habría sido peor. Vio algo que no había visto dirigido hacia ella en años: respeto. «¿Por qué?», preguntó. El hombre fue callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «Porque todos merecen ser libres». Don Teodoro abrió la jaula con manos temblorosas. Había tenido esa llave durante 3 años, pero nunca la había usado excepto para meter comida o para que María saliera al espacio abierto durante las presentaciones, siempre con cadenas. Ahora la puerta se abría de par en par. María miró la abertura como si fuera una ilusión óptica. Durante 3 años había soñado con ese momento, pero ahora que estaba aquí no podía moverse. «Vamos», dijo el hombre suavemente, extendiendo su mano hacia ella. «Ahora eres libre». María miró la mano extendida durante lo que parecieron horas. Era una mano grande, fuerte, con cicatrices que hablaban de trabajo duro y batallas pasadas. Pero no temblaba, no se apartaba, no mostraba miedo o disgustos por tocarla. Lentamente extendió su propia mano enorme y tocó los dedos del hombre. El contacto fue como electricidad. No había tocado a otro ser humano sin violencia en 3 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitió derramar. «Ahora eres libre», repitió el hombre,
y en esas 4 palabras María sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. El viaje hasta las montañas se hizo en silencio. María montaba detrás de Tonatiuh en su caballo, un animal fuerte acostumbrado a cargar peso, pero aún así ella podía sentir su esfuerzo bajo su cuerpo masivo. Se sentía culpable por ello, como se había sentido culpable por todo en los últimos años. «Peso mucho», murmuró después de 2 horas de camino. «Tal vez debería caminar». «El caballo está bien», respondió Tonatiuh sin volverse. «Y tú necesitas descansar». Era la primera conversación que habían tenido, y María se sorprendió de lo natural que sonaba su voz. Durante 3 años había hablado tan poco que a veces se preguntaba si había olvidado cómo hacerlo. El paisaje cambió gradualmente de planicie árida a colinas ondulantes, y finalmente a montañas cubiertas de pinos y robles. El aire se volvió más fresco, cargado del aroma de las hojas y la tierra húmeda. María respiró profundamente, sintiendo cómo sus pulmones se expandían de manera diferente que en la jaula sofocante. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando llegaron a un arroyo donde Tonatiuh detuvo el caballo para que bebiera. «Tonatiuh, Tonatiuh», repitió ella, probando el nombre náhuatl en su lengua. «Sol». El hombre se volvió para mirarla, sorprendido de que conociera el significado. «Mi abuela era purépecha», explicó María. «Me enseñó algunas palabras en lenguas nativas. ¿Cómo te llamas tú? Tu nombre verdadero, no el que te puso el circo». «María Xochitl, Flor». Ella asintió. «Mi madre dijo que esperaba que fuera tan hermosa como una flor». Se sintió decepcionada. «Tu madre se equivocó». Las palabras fueron dichas con tanta simplicidad que María se quedó sin aliento. No había sarcasmo, no había condescendencia. Era una declaración de hecho, dicha por alguien que parecía no tener costumbre de mentir. Llegaron al rancho de Tonatiuh al atardecer. María no sabía qué esperar, pero lo que encontró la sorprendió. No era lujoso, pero tampoco primitivo. Era un hogar construido para un hombre que valoraba la funcionalidad sobre la apariencia, pero que también entendía la importancia de la comodidad y la belleza simple. La casa principal era de madera sólida y piedra, con un techo lo suficientemente alto como para que María pudiera estar de pie sin agacharse. Había flores plantadas alrededor del porche, flores silvestres que crecían en patrones naturales pero cuidados. Un huerto ocupaba la parte trasera, lleno de maíz, frijoles y calabazas. «Es hermoso», dijo María, y lo decía en serio. «Era de mi esposa», respondió Tonatiuh. «Ella plantó las flores». Había algo en su tono que sugería que no debía hacer preguntas sobre su esposa, no todavía. María entendía los límites del dolor, tenía los suyos propios. Tonatiuh le mostró un cuarto en la parte trasera de la casa. Era simple, pero limpio, con una cama que parecía lo suficientemente grande y fuerte para soportar su peso, una mesa pequeña, una silla robusta y una ventana que daba al huerto. «¿Es para mí?», preguntó María. «Es tuyo». «¿Por cuánto tiempo?». Tonatiuh la miró directamente a los ojos. «El tiempo que quieras quedarte». Esa noche, María se bañó por primera vez en 3 años. Tonatiuh había calentado agua en grandes ollas y llenado una tina de metal en el cuarto de baño. Le había dado jabón que olía a hierbas del campo y toallas limpias que eran suaves contra su piel. Cuando se hundió en el agua caliente, María lloró. Lloró por los 3 años perdidos, lloró por la humillación y el dolor. Lloró por Santiago, no porque lo amara, sino porque su muerte había definido su vida de maneras que nunca había elegido. Lloró por su familia que la había rechazado, por los trabajos que había perdido, por todos los lugares donde nunca había sido bienvenida. Pero también lloró por el alivio. Lloró porque el agua estaba caliente y limpia.
Lloró porque había una puerta que podía cerrar. Lloró porque alguien le había dicho, ahora eres libre, y había hablado en serio. Cuando salió del baño, encontró ropa limpia esperándola en su cuarto. No le quedaba perfectamente. Tonatiuh había tenido que adivinar su talla, pero era ropa hecha para una mujer, no para un espectáculo. Una falda larga de algodón azul oscuro, una blusa blanca simple, ropa interior limpia. Había incluso zapatos, grandes y sólidos, hechos para caminar en terreno irregular. Se vistió lentamente, maravillándose de la sensación de tela limpia contra piel limpia. Cuando salió de su cuarto, encontró a Tonatiuh sentado en la cocina, preparando la cena. Había un fuego pequeño en la estufa de leña, y el aroma de frijoles y tortillas llenaba el aire. «Huele delicioso», dijo María. «¿Tienes hambre?». Era una pregunta simple, pero María se dio cuenta de que no sabía cómo responderla. Durante 3 años había comido cuando le daban comida, había bebido cuando le daban agua. No se le había preguntado qué quería o cómo se sentía. «Sí», dijo finalmente, «tengo hambre». Tonatiuh sirvió 2 platos y se sentaron a la mesa pequeña de la cocina. María comió lentamente, saboreando cada bocado. Los frijoles tenían especias que no había probado en años. Las tortillas estaban calientes y suaves. Había incluso un poco de queso fresco. «¿Cocinas siempre así?», preguntó. «Mi esposa me enseñó», respondió Tonatiuh. «Dijo que un hombre que no podía alimentarse bien no podía cuidar de nadie más». Era sabia. Sí, lo era. Comieron el resto de la cena en silencio cómodo. Cuando terminaron, María se ofreció a lavar los platos, pero Tonatiuh negó con la cabeza. «Mañana», dijo, «esta noche descansa». En su cuarto, María se acostó en la cama y miró por la ventana hacia las estrellas. No podía recordar cuándo había sido la última vez que había estado en un espacio donde podía extender completamente los brazos, donde podía estar de pie sin agacharse, donde podía cerrar una puerta y estar realmente sola. Por primera vez en 3 años, María se durmió sin miedo. Las primeras semanas en la Sierra Roja fueron las más difíciles que María había experimentado, pero no por las razones que habría esperado. No era difícil por el trabajo físico. Sus manos enormes estaban hechas para la agricultura y la tierra respondía a su toque como si hubiera estado esperándola. No era difícil por la soledad. Después de 3 años de ser observada constantemente, la privacidad era un regalo. Era difícil por la amabilidad. Tonatiuh no le pedía nada. No esperaba gratitud constante. No la trataba como una carga o como una curiosidad. Simplemente la trataba como un ser humano que merecía respeto, y María no sabía cómo manejar eso. Cuando él salía a cazar en las mañanas, ella trabajaba en el huerto. Sus manos, que habían sido descritas como diabólicas por don Teodoro, resultaron ser increíblemente gentiles con las plantas. Podía sentir cuando una planta necesitaba agua, cuando la tierra necesitaba más nutrientes, cuando las raíces estaban listas para extenderse. El maíz creció más alto bajo su cuidado, los frijoles produjeron vainas más llenas, las calabazas se volvieron grandes y dulces. «Tienes buena mano para esto», dijo Tonatiuh una tarde, observando las hileras perfectas de vegetales. «Mi abuela tenía un jardín pequeño», respondió María. «Me enseñó cuando era niña, antes de...» No terminó la frase, pero Tonatiuh entendió. Antes de que creciera demasiado, antes de que se volviera diferente, antes de que el mundo decidiera que era un monstruo. Una mañana, mientras María regaba las plantas, escuchó voces acercándose. Se tensó inmediatamente, el instinto de 3 años en cautiverio despertándose. Pero eran voces hablando en apache y sonaban familiares aunque ella no entendiera las palabras. 3 personas emergieron del sendero del bosque. Una mujer mayor con cabello gris trenzado con cuentas, un hombre de mediana edad con cicatrices de batalla
y una joven que no podía tener más de 16 años, con ojos curiosos e inteligentes. Los tres se detuvieron cuando la vieron. María se irguió lentamente, preparándose para las miradas de shock, los susurros, tal vez el miedo. Era lo que siempre pasaba cuando la gente la veía por primera vez. Pero la mujer mayor simplemente asintió, como si María fuera exactamente lo que había esperado encontrar. Así que esta es la mujer que Tonatiuh salvó del circo, dijo en español perfecto. Abuela, dijo la joven en apache, pero la mujer mayor levantó una mano. Hablo español para que nuestra invitada pueda entender, dijo. Se acercó a María con pasos firmes. Soy Citlali, curandera de la tribu. Este es mi hijo Nahuatl, y esta es mi nieta Itzel. Itzel, repitió María. El nombre le dolió de una manera que no esperaba. Significa estrella en náhuatl, explicó Itzel con una sonrisa tímida. ¿Cómo te llamas? María Xochitl. Un nombre hermoso, dijo Citlali. ¿Puedo preguntarte algo, María Xochitl? María asintió, preparándose para las preguntas de siempre. ¿Por qué eres tan grande? ¿Es verdad que mataste a alguien? ¿Qué se siente ser un monstruo? ¿Conoces las propiedades medicinales de las plantas que estás cultivando? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? El comino que plantaste junto al maíz es excelente para problemas digestivos. Y veo que pusiste manzanilla alrededor de las calabazas. Eso ayuda con el sueño y la ansiedad. Pregunto si lo hiciste a propósito. María parpadeó. Mi abuela me enseñó que ciertas plantas crecían bien juntas. No sabía que también era medicina. Citlali sonrió. Todo jardín es medicina, si sabes cómo mirarlo. ¿Te gustaría aprender más? Fue así como comenzó la verdadera educación de María en la Sierra Roja. Citlali venía 3 veces por semana, trayendo canastas llenas de hierbas, raíces y semillas. Le enseñó a María los nombres de las plantas en español, en apache y en náhuatl. Le enseñó qué partes de cada planta eran útiles, cuándo cosecharlas, cómo secarlas y almacenarlas. El conocimiento de las plantas es sagrado, le dijo una tarde mientras preparaban un ungüento para dolores musculares. Se pasa de mujer a mujer, de curandera a curandera. Pero el don para hacer crecer las plantas, eso es algo diferente. Eso es un regalo de la tierra misma. ¿Un regalo?, preguntó María. Toda mi vida me han dicho que soy una maldición. Citlali dejó de moler las hierbas y miró directamente a María. Niña, ¿has visto alguna vez a una montaña disculparse por ser alta? ¿Has visto a un río pedir perdón por ser profundo? No. Entonces, ¿por qué tú deberías disculparte por ser como la tierra te hizo? María no tenía respuesta para eso. Itzel, la joven, se volvió visitante regular también. Al principio venía con su abuela, pero después comenzó a venir sola. Era curiosa sobre todo. Cómo había crecido María tan alta, cómo era vivir en el mundo de los blancos, qué había visto en sus viajes. Nunca he estado más allá del territorio de la tribu, confesó una tarde mientras ayudaba a María a plantar semillas de girasol. Mis padres dicen que el mundo exterior es peligroso para gente como nosotros. Puede serlo, admitió María. Pero también hay belleza allí, hay gente buena como tu tío Tonatiuh. No es mi tío de sangre, explicó Itzel, pero mi abuela dice que la familia verdadera se elige, no se nace. Tu abuela es muy sabia. Ella dice que tú también tienes sabiduría. Dice que alguien que ha sufrido tanto y aún puede ser gentil con las plantas, tiene sabiduría en el alma. Esa noche, María le contó a Tonatiuh sobre la visita de Citlali e Itzel. Tu cuñada es intensa, dijo. Tonatiuh sonrió, y María se dio cuenta de que era la primera vez que lo había visto sonreír realmente. Citlali dice que las plantas te reconocieron como curandera antes de que tú misma lo supieras, dijo. Diz que es por eso que crecen tan bien para ti,
¿Tú crees eso? Tonatiuh la miró por un largo momento. Creo que hay muchas formas de sanar en este mundo, y creo que tú tienes algo especial con la tierra. Esa noche, María se durmió pensando en semillas y raíces, en plantas que crecían hacia la luz sin disculparse por el espacio que ocupaban. Los meses pasaron como agua entre los dedos, y María comenzó a notar cambios en sí misma que no tenían que ver con su cuerpo, sino con su alma. Se levantaba cada mañana no con el miedo de lo que el día podría traer, sino con anticipación de qué plantas necesitarían su atención, qué remedios podría aprender de Citlali, qué historias podría compartir con Itzel. Su jardín se había expandido más allá del huerto original de Tonatiuh. Ahora incluía 3 secciones dedicadas específicamente a plantas medicinales. Una para heridas y dolor, otra para problemas digestivos y fiebre, y una tercera para calmar la ansiedad y ayudar con el sueño. La fama de su jardín había comenzado a extenderse entre la tribu de Tonatiuh. Primero vinieron los ancianos, aquellos cuyas articulaciones dolían con el cambio de clima. María les preparaba ungüentos de árnica y sauce que aliviaban el dolor mejor que cualquier medicina que hubieran probado. Después vinieron las madres con niños enfermos. María tenía una mano especial con los pequeños, quizás porque ella misma se había sentido pequeña durante tanto tiempo, a pesar de su tamaño. Sabía hacer que las medicinas amargas supieran mejor mezclándolas con miel. Sabía cómo hablar suavemente para calmar el miedo de un niño enfermo. Pero no todos en la tribu la aceptaban. «Es demasiado grande», murmuró Yaotl, uno de los guerreros jóvenes, cuando creyó que María no podía escucharlo. «No es natural. Los espíritus no hicieron a las mujeres de ese tamaño». «Es un mal presagio», agregó su amigo Milintica. «Desde que llegó, mi esposa no ha podido concebir». María escuchó estos comentarios y sintió el familiar dolor de la rechazación. Pero ya no se encogía ante él como antes. Citlali le había enseñado algo importante. El miedo de otros a tu diferencia es sobre su propia pequeñez, no sobre tu grandeza. El cambio real vino cuando una de las niñas de la tribu, una pequeña de apenas 4 años llamada Paloma, se perdió en el bosque durante una tormenta. María estaba en su jardín cuando Nahuatl llegó corriendo. «¿Has visto a Paloma?», preguntó, su voz tensa de preocupación. «Se alejó de su madre esta mañana. Con esta tormenta...» María miró hacia los árboles, donde la lluvia caía con furia y el viento hacía gemir las ramas. «Puedo buscarla», dijo. «Es peligroso. Hay coyotes en el bosque y con esta lluvia los senderos son traicioneros». «Soy fuerte», dijo María simplemente, «y soy grande. Puedo ir a lugares donde otros no pueden». Salió hacia el bosque sin esperar respuesta. Durante 2 horas buscó, llamando el nombre de la niña, siguiendo rastros casi invisibles en el lodo. Su tamaño, que había sido una maldición durante tanto tiempo, se volvió una ventaja. Podía apartar ramas que habrían bloqueado a otros, podía ver por encima de la maleza densa, podía caminar a través de arroyos crecidos que habrían arrastrado a una persona más pequeña. Finalmente la encontró, acurrucada bajo un árbol caído, temblando de frío y miedo. «Paloma», dijo suavemente, acercándose como había aprendido a acercarse a los animales heridos. «Soy María. Tu mamá te está buscando». La niña la miró con ojos enormes. «¿Eres un gigante?» «Sí», dijo María. «Soy muy grande, pero no voy a lastimarte. ¿Te duele algo?» Paloma negó con la cabeza, pero siguió temblando. María se quitó su chal y envolvió a la niña en él. Después la levantó con cuidado, sosteniéndola contra su pecho. «¿Tienes frío?» «Un poquito. Vamos a llevarte a casa con tu mamá. Ella hará chocolate caliente». Durante el camino de regreso, Paloma se relajó contra el pecho de María. «Eres suave», murmuró, «y caliente. ¿No tienes miedo de mí?» Paloma la miró con la honestidad brutal de los niños.
Al principio sí, pero hueles a flores. Los monstruos no huelen a flores. Cuando llegaron al poblado, la madre de Paloma corrió hacia ellas llorando de alivio. La abrazó a su hija. Después, para sorpresa de María, la abrazó a ella también. «Gracias», susurró. «Gracias por traerla de vuelta». Esa noche, la tribu se reunió alrededor del fuego para celebrar el regreso seguro de Paloma. Por primera vez desde su llegada, María fue invitada a sentarse en el círculo interno cerca del fuego. Citlali se puso de pie y habló en apache. Después repitió sus palabras en español para que María pudiera entender. «Esta mujer», dijo, «ha demostrado tener el corazón de una verdadera apache. Arriesgó su vida por proteger a una de nuestras hijas». Nahuatl se acercó a María y en un gesto de profundo respeto se inclinó ante ella. «Eres una madre verdadera», le dijo en apache. Después repitió en español para que todos entendieran. «Nuestro pueblo te honra». María sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en su vida, no eran lágrimas de dolor, sino de pertenencia. Tonatiuh se acercó a ella después de la ceremonia, cuando los otros habían vuelto a sus casas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. María miró las estrellas, después miró el fuego que aún ardía, después miró a este hombre que había cambiado su vida con un acto de bondad inexplicable. «Como si finalmente hubiera encontrado mi hogar», dijo. Era la verdad más simple y más profunda que había dicho en su vida. 2 años más tarde, María se había convertido en la curandera oficial de la tribu, trabajando junto a Citlali para atender no solo a los apaches, sino también a colonos de pueblos cercanos que habían escuchado de sus habilidades. Su jardín se había expandido hasta cubrir casi un acre, con senderos que serpenteaban entre secciones organizadas por temporada y propósito. Pero los cambios más profundos no estaban en el jardín, sino en su corazón. Había comenzado gradualmente, tan lentamente que no se había dado cuenta al principio. La manera en que Tonatiuh la miraba cuando pensaba que no estaba observando. La forma en que sus conversaciones se habían vuelto más largas, más íntimas. La manera en que trabajaban juntos en silencio cómodo, como si hubieran estado haciéndolo durante décadas. Una noche, después de una ceremonia de agradecimiento por la cosecha, Tonatiuh la acompañó a caminar por el jardín bajo la luz de la luna. «María», dijo finalmente, después de varios minutos de silencio. «¿Sí? ¿Eres feliz aquí?». La pregunta la tomó por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por la manera en que lo preguntaba. Había algo vulnerable en su voz, algo que sugería que su respuesta importaba más de lo que una simple pregunta sobre bienestar requeriría. «Más feliz de lo que pensé que era posible», respondió honestamente. «¿Te quedarías permanentemente?». María se detuvo de caminar y se volvió hacia él. A la luz de la luna podía ver la incertidumbre en sus ojos. «¿Me estás pidiendo que me quede como tu curandera o como algo más?». Tonatiuh respiró profundamente. «Como mi esposa, si me aceptas». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una promesa delicada. «Tonatiuh», dijo María suavemente, «soy demasiado grande, soy diferente, la gente siempre hablará», interrumpió él, «pero la gente que importa ya te acepta». Y yo, se acercó a ella, tomando sus manos enormes en las suyas. «Yo te amo por quien eres, no a pesar de quien eres». María sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado apretado y doloroso durante tanto tiempo que había olvidado que era capaz de sanar. «Nunca pensé que alguien podría amarme», susurró. «Nunca pensé que podría amar de nuevo después de Itzel», admitió Tonatiuh. «Pero tú me enseñaste que el corazón puede crecer para hacer espacio para nuevo amor, sin perder el viejo». Se besaron bajo las estrellas, rodeados por el aroma de las plantas medicinales que María había cultivado con tanto cuidado.
La ceremonia de matrimonio se realizó un mes después, bajo el cielo abierto, de acuerdo con las tradiciones apaches. María vestía un rebozo azul que Itzel había tejido especialmente para la ocasión, decorado con flores bordadas que representaban cada planta en su jardín. Los niños de la tribu le trajeron flores silvestres, construyendo un altar de colores alrededor de donde ella y Tonatiuh intercambiaron votos. «Prometo honrarte», dijo Tonatiuh, «protegerte y caminar contigo hasta que mis pies ya no puedan llevarme. Prometo amarte», respondió María, «cuidarte y usar mis dones para servir a nuestra familia y nuestra tribu». Cuando los ancianos los declararon marido y mujer, la celebración duró hasta el amanecer. Pero la verdadera transformación de María no se completó hasta el día, varios años después, cuando llegó al poblado una familia de colonos, con una niña que no podía dejar de crecer. La niña tenía 10 años, pero ya medía casi tan alto como un hombre adulto. Sus padres la habían llevado de médico en médico buscando una cura para lo que llamaban su enfermedad. La niña se escondía detrás de su madre, encogiendo sus hombros enormes, con los ojos llenos del mismo dolor que María recordaba de su propia infancia. «Escuchamos que hay una curandera aquí», dijo el padre, «alguien que puede ayudar con condiciones especiales». María se acercó lentamente a la familia. Cuando la niña la vio, sus ojos se agrandaron, no de miedo, sino de asombro. «Eres como yo», susurró. «Sí», dijo María, arrodillándose para estar al nivel de los ojos de la niña. «Soy como tú. ¿Duele ser tan grande?» «A veces», admitió María, «pero también puede ser hermoso». «¿Cómo?», María sonrió y extendió su mano hacia la niña. «Ven, te voy a enseñar mi jardín. Te voy a enseñar todas las cosas maravillosas que las manos grandes pueden hacer». Mientras caminaban por el jardín, María le habló a la niña sobre las plantas que había cultivado, sobre la tribu que la había aceptado, sobre el hombre que la había amado lo suficiente para liberarla de su jaula. «Pero más importante», dijo, «te voy a enseñar que no eres demasiado grande para el mundo. El mundo simplemente necesita crecer para hacer espacio para personas como nosotras». La niña se quedó con María y Tonatiuh durante 3 meses, aprendiendo no solo sobre plantas medicinales, sino sobre la dignidad, sobre la pertenencia, sobre la posibilidad de ser amada exactamente como era. Cuando finalmente regresó con sus padres, caminaba con la cabeza alta y los hombros rectos. «Algún día», le dijo a María antes de partir, «voy a ayudar a otras niñas como nosotras». «Sé que lo harás», respondió María. Esa noche, María se sentó en su porche con Tonatiuh, mirando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos del desierto. Sus manos, que una vez habían sido llamadas diabólicas, descansaban sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. «¿En qué piensas?», preguntó Tonatiuh. María sonrió, recordando las palabras de su madre hacía tanto tiempo. «Mi hija, Dios te hizo diferente por una razón». «Pienso», dijo, «que finalmente entiendo para qué me hizo Dios así». En la distancia, un coyote aulló a la luna, y María sintió que el sonido era como una bendición, un reconocimiento de que había completado un círculo que había comenzado hace tanto tiempo en una jaula pequeña e ignominiosa. Ahora era libre, era amada, era hogar. Y en sus manos grandes y gentiles llevaba el poder de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la libertad.